Bendito Dios. Les saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús a cada uno de los amados hermanos y también los amigos que se puedan acercar a la página de Radio Revelación de Belén Casa de Pan y de Teresa Morán. Es para mí un placer, un privilegio, un gusto el poder saludar a los amados hermanos, a la Iglesia del Señor Jesús, aleluya, y a los amigos. Estoy de nuevo por la gracia y por la misericordia del Señor Jesús para poder traer a sus vidas una meditación en la palabra bendita del Señor Jesús. Ahora me gustaría que pusieran atención en cuanto a lo que voy a compartir en la palabra del Señor y la meditación que haremos en ella, bendito Dios, porque voy a referirme a un tema muy importante y es precisamente a situaciones espirituales, gloria al Señor, a situaciones que el Señor reveló en su palabra, pero que muchas veces es ignorado de parte nuestra o ignorado de parte de los que hemos tenido por muchos años como maestros en lugares en donde no se le prestó atención a esta palabra. En Mateo, en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 12 y versículo 43 en adelante, dice la palabra del Señor Jesús: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla ocupada, barrida y adornada. Voy a corregir, dice, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Bendito Dios. Muy delicado y muy delicada es esta palabra, y con la ayuda del Señor podemos compartir un entendimiento de parte del Señor Jesús, que está implícito en la palabra. De hecho, aquí está, lo que vamos a compartir es lo que está escrito, precisamente deteniéndonos en estos puntos. Dice que hay un espíritu inmundo. ¿Dónde estaba ese espíritu inmundo? Estaba en una persona común y corriente, llena de pecado, llena de vanidades. Si podemos añadirle que el hombre sin el Señor Jesús está bajo el maligno, no está bajo la cobertura de Dios. Por lo tanto, porque no tiene el Espíritu de Dios, está sujeto a fallarle a Dios y a empeorar su condición espiritual cada día, llenarse de pecado. Y yo me pongo a pensar, mis amados hermanos y amigos que escuchan, me pongo a pensar esos hombres que han sido homicidas, esos hombres o personas que han sido unos grandes mentirosos, esos hombres y mujeres que han sido
llenos de lascivia, que han practicado pecados y pecados como la homosexualidad, las mujeres, la prostitución. Y ahí podemos encontrar ejemplos de pecados que el hombre va añadiendo a su vida y va arruinando su vida cada vez más. Y que solamente el Señor Jesús, que es grande, que es poderoso, aleluya, solamente Él en su grande amor y misericordia, cuando la persona se arrepiente y llega a sus pies y se entrega a Él, entonces esa persona puede ser liberada. Bendito Dios. De lo contrario, esa persona irá de mal en peor cada día si no se sujeta al Señor, a su palabra y a la gracia gratuita que el Señor nos da. Bendito Dios. Pero sucede que cuando la persona viene a los pies del Señor Jesús y se entrega a Él, esta persona es liberada. Yo quiero decirle que el Señor Jesús me ha permitido conocer jóvenes que estuvieron en el camino del Señor, pero que luego se apartaron y que les aconteció esto que dice la palabra del Señor Jesús. Personas que empezaron a decaer en la fe, personas que ya no quisieron congregarse, ya no oraban, ya no les interesaba la vida nueva que el Señor Jesús les había dado. Entonces esa persona se empieza a alejar, alejar. Luego podemos notar ciertas actitudes. Por ejemplo, que ya no quieren hablarle a los creyentes. Ya se hacen de otros amigos en el mundo. Y cuando nos damos cuenta, están sumergidos en el alcoholismo. De una manera tan terrible que si en el tiempo antiguo habían sido de personas que tomaban unas ciertas copas, pero que el Señor ya los había liberado de todo eso, ahora han venido a ser hombres depravados en el alcoholismo, que quedan tendidos en las calles, en las cunetas, así le llamamos en El Salvador. Bendito Dios, a ese lugar que hay un espacio ahí para que se separe la calle donde es vehicular y lo otro donde ya es la área peatonal de las calles. Entonces quiero decirle, mi amado, que se cumple la palabra bendita del Señor Jesús, que no miente, porque la palabra es fiel y verdadera, y quienes la tengan de menos pecan terriblemente y yerran, cometen un error tan grande al ignorar la palabra, bendito Dios, porque el espíritu que vuelve viene con otros espíritus más fuertes que él, de manera que para que esa persona vuelva en sí, vuelva al camino de Dios, le diré que es más difícil que cuando llegó, cuando todavía no había conocido al Señor y que el Señor lo limpiara. Porque dice la palabra del Señor que ese espíritu anda vagando por lugares secos y dice que no haya reposo. Pero él, por ser espíritu, no lo vemos, pero tiene una grande inteligencia. Y dice, volveré a mi casa. Él consideraba esa su casa, y de hecho lo era, pero ya no lo es, porque el Señor ya liberó a esa persona. Pero cuando hay descuidos en los creyentes, esos espíritus vuelven, encuentran la casa desocupada, es decir, ya no hay malos espíritus, pero dice que está barrida y adornada. ¿Qué puede faltarle a esa casa
para que no entre ese espíritu con esos otros espíritus más fuertes que él, que este espíritu fue a buscar, que fue a traer. Esa persona necesitaba la llenura del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Tener ese encuentro con el Señor, eso es precioso. Pero tener ese arrepentimiento y esa conversión y esa entrega al Señor, eso es otra cosa muy diferente. Porque hay muchas personas que están arrepentidas, pero no han convertido su corazón al Dios que los ha liberado. Entonces esa casa está vacía. El Espíritu de Dios no está allí, en esa abundancia, aleluya, en esa fuerza y con ese poder que da el Señor a los que estamos llenos de su Espíritu Santo. Aleluya, sea bendito y alabado el nombre del Señor Jesús. Dice la palabra que la casa está adornada. Claro, está adornada la casa, está limpia, pero le falta la presencia del Señor Jesús. Le falta el Espíritu del Señor Jesús. Cuando dice la palabra que ese espíritu inmundo va y toma consigo a otros 7 espíritus peores que él, dice que entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. La palabra no miente, Dios no miente. Eso es así. Yo lo he visto con mis propios ojos, como personas que han estado en el camino de Dios se apartan y luego los vienen a poseer espíritus inmundos. Y dice el Señor que el estado de ellos viene a ser peor. Claro que viene a ser peor. Viene a ser peor. Porque vienen más malos espíritus a morar. Y la liberación de esa persona es mucho más difícil. Tiene que haber alguien que clame, que ayune, que ore por esa persona. Alguien que esté lleno de poder para que pueda acercarse al Señor y hacer delante de Dios esa liberación. Aleluya. Necesita una liberación. Bendito Dios. Hermanos, yo les invito a que escudriñemos la palabra de Dios. No la tengamos en poco, la consideremos, tomémosla en nuestro corazón, démosle a la palabra de Dios la importancia que merece en nuestra vida. No la tengamos ahí empolvada, ahí en la cabecera, en la mesa, en el escritorio, no. Tengámosla a la mano y sobre todo, llevémosla a nuestro corazón para que allí viva. Y de esa manera, siendo Jesús la palabra de Dios, estando esa palabra en nuestro corazón, no habrá espacio a que esos espíritus que circundan y que están alrededor de nosotros no entren a nuestra vida. Porque la liberación vendría a ser muy, muy difícil. No imposible, pero muy difícil. Así es, amados hermanos. Con esta meditación los quiero dejar en esta hora, deseando que haya abonado a su vida espiritual y que lo tome en cuenta, que lo considere, que no lo deje pasar